días. ¿Cómo están todos? ¿Comieron o el frío los tiene dormidos todavía? ¿Cómo están todos? Ay, gloria a Dios, santo, bendito es el Señor. Qué placer, qué privilegio. Cada vez que yo me paro aquí yo no tengo palabras para agradecer al Señor. Porque cada vez que yo me paro aquí yo sé lo que yo era, yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé que yo no he hecho absolutamente nada para merecer estar aquí. Sin embargo, a Él cada día le place usarme y darme la oportunidad de servirle una vez más. Yo le doy gracias al Señor, le doy gracias a ustedes por estar aquí. Y de verdad que mi oración esta mañana es que el Señor abra sus corazones, sus mentes, su espíritu, su alma y, ¿por qué no?, sus cuerpos también. Que les dé espíritu de revelación y de discernimiento para que ustedes puedan recibir, procesar e interiorizar esta palabra que el Señor tiene para ustedes hoy en día. Usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí porque usted quiso, usted está aquí porque a Dios le dio la gana. Porque el Señor desde el principio de los tiempos, inclusive desde el vientre de sus madres, ya Él había determinado que usted estaría aquí esta mañana para recibir esta palabra. Dios no hace nada por nada. Todo lo que Dios hace, lo hace con un plan y con un propósito. Dios no es un Dios de coincidencias, no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de planes y propósitos. Es tan grande que no puede dejar nada a la casualidad. Con eso en mente, usted sepa que usted ha venido hoy aquí a recibir algo de Dios, a buscar algo de Dios. En el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Jesús, el Rey y Señor de nuestras vidas. En este momento yo ato todo espíritu de distracción, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de ladrón que viene a robar la palabra que va a ser sembrada esta mañana en su espíritu. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Como dijo Isi, usted no va a salir igual hoy de aquí. Porque el Señor va a sembrar esta palabra, la va a regar. Y el que inició el plan y el propósito en su vida, lo va a completar y lo va a culminar. Jehová cumplirá su propósito en ti. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gloria a Dios. Gloria. No sé si usted lo está sintiendo, pero desde hace rato yo siento la presencia. Así que vamos a mantenerlo de esta manera. Vamos a prestar atención. Vamos a no distraernos. Vamos a apagar los teléfonos. A ponerlos en vibrador. ¿Ok? No nos dejemos robar la unción ni la bendición. Amén. Yo voy a necesitar mucho de la ayuda de Cristian, porque hoy tenemos un montón de pasajes bíblicos, de versículos bíblicos. Y voy a necesitar que lo proyecten en la pantalla. Vamos a empezar, vamos a números 13. Vamos a ir allí, números 13. Abran sus Biblias en números 13. Mientras buscamos, fíjense ustedes, la Biblia normalmente la gente lo lee como relatos de historias. Y ciertamente la Biblia nos relata historias. La Biblia nos cuenta toda la historia del pueblo hebreo desde el principio de los tiempos, todo el plan de Dios, ¿ok? Pero básicamente el objetivo primordial de la Biblia es mostrarnos, uno, el corazón del Padre, mostrarnos su carácter, ¿verdad? Enseñarnos a conocer el corazón del Padre. Y dos, darnos principios básicos para nosotros vivir una vida victoriosa en Cristo. Principios básicos, yo digo principios básicos verdaderos. No como hay muchos predicadores por ahí por la calle, yo no estoy, Dios me libre de sentarme en silla de escarnecedores, pero hay predicadores que se paran y dicen: usted tiene que hablarle a su gigante y darle una pedrada y cuando su nevera esté vacía. No es esa clase de principios. Que si David, que si Goliat, que si usted va y le... No. Son principios de vida que nosotros debemos aprender. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo? Amén, amén. Todos decimos que este es nuestro, ¿qué?
Nuestro manual de vida. ¿Ok? Este es el manual del fabricante. Todos vinimos con un manual. Este es el manual del fabricante. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Usted vive conforme a su manual de vida? Uy, calladitos, ¿ah? No. No vivimos conforme a nuestro manual de vida. Porque si viviésemos conforme a nuestro manual de vida, realmente nosotros, por ejemplo, caminaríamos por fe y no por vista. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios, nuestro manual nos dice que caminemos por fe y no por vista, pero cuando usted ve que su cuenta de banco está vacía, ya a usted le empiezan a temblar las piernas. Cuando usted ve que su nevera está vacía, ya a usted le empiezan a temblar las piernas. Entonces, ¿qué? Ponemos nuestra vista en las cosas naturales y no en la promesa de Dios. Nuestro manual de vida dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Pero si el hermano que tiene al lado le hace algo, usted le agarra una ojeriza al hermano que después no lo quiere ver ni en pintura. Usted no está viviendo conforme a su manual de vida. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al prójimo, esa es la segunda parte que normalmente nos obviamos. Pero debemos amar a Dios por encima de, inclusive, de hasta de nuestros propios hijos, las que somos madres. Inclusive más allá de nuestros maridos o nuestras esposas. Debemos amar a Dios más allá de nuestros trabajos. Hay gente que idolatra sus trabajos. Debemos amar a Dios inclusive más allá de nuestros propios ministerios. Hay gente que ama más su ministerio que a Dios. No sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que se ocupan tanto de la obra del Señor que se olvidan del Señor de la obra. Amén, así es. Entonces, entre esos principios que nuestro manual de vida nos da, tenemos Proverbios 18:21 que dice, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. No escucho, la muerte y la vida están en poder De la lengua. de la lengua. ¿Ok? Entonces, si nosotros vivimos conforme a esos principios, ¿por qué nosotros con esto que Dios nos ha dado, nos las pasamos activando maldiciones sobre nosotros mismos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres amados, sobre inclusive extraños y sobre circunstancias? Usted sabe, esto es una frustración para los predicadores que se paran tras un púlpito domingo a domingo, ver el pueblo de Dios vivir de la manera, llevando palo del enemigo, ver el pueblo de Dios que la semana siguiente va y hace todo lo contrario que se le ha predicado aquí el domingo anterior. Pero ¿saben qué? Yo no soy predicadora. A mí el Señor me ha llamado a ser profeta y maestra. Un llamado, bueno, a Él le plació. Dios habla y yo enseño. Y una de las estrategias que el Señor me ha dado para enseñar es, primero, mostrarles el principio. ¿Cuál es el principio bíblico? ¿De qué habla la Biblia? Luego, explicarles el por qué. Y finalmente, enseñarles el cómo. ¿Amén? Amén. Así que está científicamente comprobado que en la medida en que usted entiende el porqué del proceso, en esa misma medida le es muchísimo más fácil entender el proceso. Es, por ejemplo, a los mecánicos, que es lo primero que les enseñan, el funcionamiento de un motor. Que si hay un pistón que sube, que si hay un pistón que baja, que si genera una chispa, que si cuando pasa el combustible se enciende el motor y ¡rum! Eso los enseña, de cierta manera, a entender mejor todo el proceso de funcionamiento del motor, y por eso ellos pueden, aprender a cómo arreglarlo. En la medida en que usted entiende el proceso del ciclo del agua, por qué el agua se evapora, por qué se condensa, por qué baja, por qué cae como lluvia, en esa misma medida usted va a entender el ciclo del agua. Es como los niños, a los pequeñitos, cuando usted les enseña algo, les explica algo, usted tiene que explicarles el por qué. ¿Cuántos tienen hijos pequeños o han tenido hijos pequeños aquí? Mis hijas, por ejemplo, yo les decía, no hagas algo. Una preguntaba, ¿por qué? Y la otra preguntaba, ¿qué puede pasar? Toda la vida. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que te quemas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y yo tenía que explicarle que eso estaba caliente, inclusive acercarle la mano a lo caliente, más o menos, a cierta distancia, para que ella supiera qué puede pasar.
nosotros somos como niños grandes. Es necesario explicarnos el porqué de las cosas. Y para eso estoy yo aquí. Vamos entonces a Números 13. Y hoy vamos a hablar del poder de la palabra. No está allí, pero vamos a hablar del poder de la palabra. Números 13. Vamos a leer primero el versículo 2. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Aquí nosotros vemos una disonancia bien grave entre lo que Dios dijo y lo que Moisés hizo. ¿Ok? Tenemos dos pistas bien importantes que nos van a llevar a entender exactamente lo que Dios mandó a Moisés que hiciera. Primero, y el objetivo de la misión de estos 12 espías. ¿Ok? Primero que nada, Dios le dijo que fueran a reconocer la tierra. ¿Ok? Y segundo, Dios envió, o le dijo que enviara 12 príncipes. Le dijo: de cada tribu enviaréis 12 príncipes. Dios no envió 12 pelagatos. Dios no le dijo que enviara a 12 cualquiera. Dios le dijo: vas a enviar 12 príncipes. ¿Ok? ¿Qué hizo Moisés? Y ahí vamos a ver la disonancia entre lo que Dios le dijo que hiciera y lo que Moisés hizo. Vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Números 13. Perdón, el 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Moisés estaba poniendo sus ojos en lo natural. ¿Ok? Porque, ¿qué importa si realmente el pueblo era fuerte o débil? ¿Qué importa si las ciudades eran fortificadas o no? ¿Qué importaba si eran grandes, si eran chiquitos, si eran fuertes, si estaban armados, si no estaban armados? Dios le mandó a él a reconocer la tierra para ir a pelear. Dios le mandó sencillamente a reconocer la tierra que ya le había dado. Ya Dios se la había entregado, ya Dios lo había puesto en sus manos, ya Dios le había dicho que Él le iba a entregar esa tierra. En Éxodos 3:8, si quiere usted lo anota y yo se lo leo. Dice la palabra de Dios: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el geteo, el amorreo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo. Casi nada, ya había 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que habían 6 diferentes tribus. ¿Ok? ¿Dios les dijo que estaba vacía? Dios les dijo que iban a tener que ir a peleársela a esta gente, al jebeo, al eteo, al jebuseo, al cananeo. ¿Dios le dijo que estaba deshabitada? No, Dios no le dijo: la tierra está vacía, tú vas a llegar y te vas a llegar a poseerla. Dios le dijo: la tierra está habitada. Sin embargo, yo te la estoy entregando, yo te la estoy dando para que tú la heredes, yo te la estoy dando para que tú la poseas. ¿Acaso Dios les dijo que tenía que pelear para conseguirla? Señores, cuando Dios le da una promesa, usted sencillamente tiene que creerla. La palabra dice que lo que no proviene de fe es pecado. Cuando usted duda de las promesas de Dios, usted está pecando, porque usted está haciendo a Dios mentiroso, usted está desconfiando de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Como digo yo, no sé ni me interesa.
Pero si el Señor lo dijo, Él lo hará. Amén, amén. Nosotros debemos quitar nuestra vista de las circunstancias y poner la vista en el que ha prometido, poner la vista en las promesas, poner la vista en que nuestro manual de vida dice que Él no es hombre para mentir, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él ha prometido y Él hará. Amén. En Levíticos 20:24, Levíticos 20:24, dice la palabra de Dios: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Aquí Dios le da varias claves. Dios dice, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Ya Dios le estaba diciendo, la tierra es de ellos. La tierra está habitada por todo este montón de gente que además eran guerreros, peleadores. Pero Dios le dijo, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Yo se las estoy dando. ¿Quién es yo? Él aquí les dice, yo, Jehová. Yahweh, Yad, Hey, Vav, Hey. El que abrió el mar rojo, el que los ha sacado de la tierra de esclavitud, yo se las estoy dando. Y además dice que yo os he apartado de los pueblos. Es decir, yo les recuerdo mi pacto. Ustedes son mi pueblo escogido. ¿Ok? Sigamos. Cuando Dios les dice a Moisés que fueran a reconocer, la palabra hebrea que Dios usa es tuar. Tuar. La palabra hebrea tuar significa sencillamente deambular, vagar, rondar. Dios le pidió que enviara 12 príncipes solamente a vagar, a deambular, solamente a ver cómo estaba la tierra. Cuando usted está vagando, usted está deambulando, paseando tranquilamente, alegremente, usted no está viendo. Está armada, no está armada. El pueblo es bravo, tiene cara brava. Vamos a ver si son ciudades fortificadas. Vamos a ver. No, Dios sencillamente le dijo, manda 12 príncipes a Tuar. ¿Quiere saber exactamente qué significa a lo que Dios los mandó? Acompáñeme un momento a Números 34:18. Yo les dije que hoy íbamos a pasear un poco por la Biblia. Números 34:18 dice: tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar posesión de la tierra. Tomaréis de cada tribu un príncipe para dar posesión de la tierra. Cuando Dios le dice a Moisés, escoge 12 príncipes de cada tribu, era sencillamente para dar posesión de la tierra. Cuando 12 príncipes eran enviados a Tuar, era para definir fronteras, para asignar territorios, para decir sencillamente la tribu de Efraín va a ocupar el territorio entre el norte o el sur del río Éufrates hasta el norte de los altos del Golán. Y la tribu de Manasés va a ocupar desde el valle de Lebrón hasta, qué sé yo. Ellos estaban yendo sencillamente para definir las fronteras del territorio que iban a ocupar, porque ya Dios se los había dado. Ellos no necesitaban ir a estudiar para pelear. Ellos no necesitaban ir a reconocer ni siquiera si la tierra era buena. Moisés les dijo, anda a ver cómo es la tierra, tráete una muestra de algo para ver cómo es la cuestión. No, ya Dios les había dicho, en la tierra esa que yo te voy a dar, fluye leche y miel. Ya nosotros sabemos el resto de la historia. De los 12, 10 regresaron llorando, gimiendo que esa tierra que está muy fea, que los hombres que son altísimos, que son gigantes, que nosotros parecemos como saltamontes al lado de ellos, que nos van a comer con pan. ¿Quién les dijo que fueran a eso? Lamentablemente, hay alguien también que allí tuvo mucha culpa de este desafortunado error. Y fue Moisés. ¿Ok? Dios no le dijo a Moisés que fueran a reconocer la tierra en ese sentido. ¿Qué es eso, Moisés? Si ya Dios se las había dado.
Amén. Entonces, y aquí hay un bono. Líderes. Pichones de líderes. Ojo. La responsabilidad que Dios nos da cuando pone un pueblo en nuestras manos, que no es nuestro, es su pueblo. Son sus hijos. Nosotros tenemos que hacer estrictamente lo que Dios nos dice que hagamos, porque este pueblo no es nuestro y la responsabilidad es llevarlos a tierra prometida. La responsabilidad es hacerlos que ustedes crucen el Jordán. Dios dice y yo hablo, Dios dice y yo hago, ¿ok? Tristemente nosotros vemos, y gracias a Dios que nosotros estamos en una iglesia de sana doctrina, con un pastor que ama a su rebaño. Pero Jeremías 23:1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Así que sepan la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. Ser un líder no es un cargo, ser un líder es un llamado, es un honor, es un privilegio, es una responsabilidad. Y no se obtiene por calificaciones, se obtiene por dones. Y el Señor es el que da los dones no son nuestros. Yo puedo tener 20,000 dones y Dios me llamó a hacer algo que yo no sé hacer, para que la gloria no sea mía, sino que sea de Él. Amén, gloria a Dios. Muchos pastores y muchos predicadores, y yo se los digo porque a mí en muchas ocasiones me han enseñado que Moisés no entró a la tierra prometida por haber golpeado la roca. Y yo me lo creí como un corderito. Moisés no entró por ira porque en vez de hablarle a la roca que Dios lo mandó a hablarle, Moisés golpeó la roca. Moisés no entró a la tierra prometida porque cayó exactamente bajo la misma maldición que el pueblo hebreo profirió con su propia lengua. Me vienen con esas caritas así como que, ¿really? ¿En serio? Yo se los voy a demostrar. Y vuelvo y le digo, yo fui enseñada que Moisés no había entrado por golpear la roca. Esto no es mío, esto es una revelación del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a Números 14, 1 y 2. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, oigan esto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y qué pasó? Dios le dio gusto. ¿Ok? Fíjense ustedes, aquí ellos sencillamente trajeron maldición sobre sí. Ellos dijeron, ojalá muriéramos. Y veamos lo que dice Dios en el 14:32. Dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Sencillamente Dios le dio gusto. Ellos quisieron morir en el desierto. Dios le dijo, bueno, que vuestros cuerpos caerán en este desierto. Les digo más, en el versículo 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí viene otro bono. Ojo, padres. Vean lo que hacen. Sus acciones pueden traer maldición sobre sus propios hijos. ¿Ok? Aquí dice que los hijos de 10 de los 12 espías anduvieron vagando, pastoreando, no entraron a la tierra prometida hasta que los 10 murieron. Es decir, que los hijos, estos 10 con su rebeldía, sufrieron las consecuencias de estos 10 espías. ¿Ok? Yo les voy a decir algo. Y la palabra de Dios dice, Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Ok? Señores, esto no es juego. Yo estoy totalmente segura que aquí no hay un solo padre ni una sola madre que lo haga on purpose, a propósito. Alguien que diga, oh, ¿sabes qué? No me importa que caiga maldición sobre la vida de mis hijos. Pero queriéndolo o no, usted con sus actitudes, con su pecado y con su rebeldía puede traer maldición a la vida de sus hijos.
Así que cuando usted actúe, cuídese usted y cuide su generación de ahí en adelante. Amén. Seguimos. No solo los príncipes y sus hijos murieron. No solo los 10 espías y los hijos, todo el pueblo que había salido de Egipto, incluyendo Moisés y Aarón. Y ya les voy a demostrar. Números 33, 38. Números 33, 38. Dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió. ¿A los qué? No oigo, ¿a los qué? A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, el primero del mes. Aquí nos está diciendo que Aarón murió también 40 años más tarde. ¿Casualidad? No creo. Deuteronomio 31, 2. Deuteronomio 31, 2. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, el día de hoy soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de eso, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Es decir, Moisés tenía 120 años cuando Dios le dijo, no se vista que no va. Y en Deuteronomio 34, versículo 7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Nosotros estamos leyendo en la Biblia que Moisés murió ¿de qué edad? 120 años. Vamos un momentico, vamos a echar para atrás. No voy a decir qué hacer porque me van a saber la edad. Éxodo 7:7. Vamos a Éxodos 7:7. ¿De qué edad fue que murió Moisés? Ok. En Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. ¿Cuándo qué? ¿Dónde estaba Faraón? Moisés salió ¿a qué edad de Egipto? ¿Y murió a qué edad? 120 menos 80. ¿A los cuántos años murió Moisés después de haber salido de Egipto? ¿Entró a la tierra prometida? ¿Dónde murió? ¿Murió por golpear la roca? Murió por la misma maldición que el pueblo de Israel acarrearon sobre sí mismos. Exactamente la mismita maldición. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo mucho que ver. Moisés era el líder que Dios había designado para hacerlos cruzar ese Jordán. Moisés era el líder que Dios había designado para hacerlos entrar en aquella tierra prometida. Pero Moisés puso sus ojos en las circunstancias. Moisés avaló la palabra de maldición que el pueblo de Israel profirió sobre sí mismo. Amén. 40 años más tarde, de los 12 espías, solo Caleb y Josué entraron a poseer la tierra. De este relato se desprenden varias cosas. Primero, que la desobediencia acarrea maldición. ¿Ok? La consecuencia del pecado de los padres visita a los hijos y a los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuidemos nuestra simiente, nuestra semilla. Amén. Responsabilidad de los líderes. Aquí vemos cómo Moisés sufrió por haber hecho lo que Dios no lo había mandado hacer. Y lo que nos ocupa hoy, el poder de la palabra. Yo sencillamente con este relato yo he querido dejarles saber a ustedes, que ustedes vieran exactamente dónde en la Biblia habla, una de las tantas veces que habla, de el poder de la palabra. Dios pudo haberles impuesto el castigo que Dios le diera la gana, pero sencillamente Dios les dio gusto y le impuso el mismo castigo que ellos mismos hablaron sobre sí mismos. Señores, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo. Y el diablo no está por todo eso. El diablo sabe sencillamente qué botones mover para que usted traiga maldición sobre su vida y sobre su familia.
Aquí viene otro bono. Nadie puede maldecirlos. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie puede acarrear maldición sobre su vida, solo usted mismo. Lo que usted habla o las puertas que usted abre. Hay una historia en la Biblia que es, inclusive lo han llamado como una doctrina, que es la doctrina de Balaam. Para refrescarle la memoria a aquellos que yo sé que la han leído, este era un rey llamado Balac. Balac contrató a un profeta Balaam para que viniera y maldijera al pueblo. ¿Y qué le dijo Balaam? Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Quiénes somos aquí benditos de Dios? ¿Quiénes hemos sido bendecidos por nuestro Padre? Nadie puede acarrear maldición sobre su vida. ¿Pero qué hizo Balaam? Balaam sencillamente le dijo, ¿qué botones mover? Le dijo, mete prostitutas en el templo y esta gente no va a aguantar la tentación. Y ellos fueron y se acostaron con las prostitutas del templo de Jehová y sencillamente trajeron maldición sobre su vida. Continuemos. Ahora vamos a ver por qué. Vamos, acompáñenme a Juan 1. San Juan. Juan 1, sí señor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Me están siguiendo? ¿No se me están durmiendo? Amén, gloria a Dios. Ok, seguimos. Dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la vida en las tinieblas y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí la palabra griega, cuando nos habla de Dios era el verbo, no estamos hablando de la parte de la oración que expresa una acción. Aquellos que vimos language art o lenguaje y literatura, sabemos que el verbo es la parte de la oración que expresa una acción, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de la palabra griega logos. La palabra griega logos traduce, entre otras cosas, es una palabra, es un discurso, es una opinión, pero además es un decreto, es un mandato, es una orden. Entonces nosotros estamos leyendo, dice, en el principio, y viene de una palabra griega que es lego, la raíz, la etimología de esta palabra es lego, y lego significa yo digo. Entonces cuando nos habla de en el principio, que también es otra palabra griega que significa arché, y significa comienzo, origen, la causa activa de todas las cosas. Antes de continuar, yo les voy a leer algo que en esta investigación Dios me ha ido llevando a través de eso. Hay una premisa judía a quienes los hebreos le dan grandísima importancia, ¿ok? Y es sencillamente que ellos dicen que que Dios creó primero el alfabeto hebreo y los números, y luego, poniendo todas las cosas juntas, habló y fue creando todas las cosas. Ellos dicen que lo primero que Dios creó fue el alfabeto y los números, y después poniendo aquello junto fue creando las cosas. Usted me preguntará, María Elena, ¿pero por qué usted hace tanta mención a los hebreos, a los judíos, al alfabeto, a todas las costumbres judías? Jesús era gringo, era venezolano, hondureño, salvadoreño, colombiano. Ya, María, pues hombre, no me imagino a Jesús hablando de esa manera, vea. ¿De dónde era Jesús? Judío. Jesús era judío. Los 12 apóstoles, ¿de dónde eran? Los profetas del Antiguo Testamento, ¿de dónde eran? Los patriarcas, ¿de dónde eran? Toda nuestra Biblia nos habla de una cultura hebrea. Para nosotros poder entender lo que dice aquí, nos facilitaría enormemente las cosas, entender la cultura hebrea. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado, tiene una energía,
que va produciendo las cosas. Fíjense ustedes, todos los días, esta gente cuando ora, ellos dicen, bendito el nombre del que habló y todo fue creado. Bendito el nombre de aquel que dijo y todo vino a existir. Y esto no es una simple oración, esto es una realidad, es una creencia, es un principio. Usted tiene que entender que el principio creador es la palabra de Dios. Amén. Entonces, para los judíos, el alfabeto hebreo es súper importante. Ellos han descubierto que revela tanto y de tal manera que solamente ha podido haber sido creado por Dios. Fíjense ustedes, hay cuando usted combina letras hebreas entre sí, hay un significado primario, que es el nombre de la palabra que usted está leyendo, y hay un significado secundario que puede venir dado por el significado de la letra, por cómo luce y su forma, por el valor numérico que tiene, porque además lo que es la gematría bíblica, cada letra tiene un valor numérico y tiene un significado. Yo no estoy predicando sobre numerología, ojo, y esto lo digo cada vez que me paro aquí, pero tenemos un Dios que es un Dios de señales, es un Dios de símbolos. Nuestra Biblia está llena de simbología. ¿Por qué usted cree que Dios escogió 12 apóstoles, siendo 12 el número de gobierno? ¿Por qué usted cree que pasaron 40 días en el desierto y que llovieron 40 días y 40 noches? Porque 40 es el número de prueba. Entonces, ¿por qué usted cree que 7 es el número perfecto de Dios? Porque tenemos un Dios de símbolos. Y nosotros, para poder entender el verdadero significado de nuestra Biblia, de nuestro manual de vida, nosotros tenemos que empezar a estudiarlo con sus símbolos, con su significado, no como una religión. Hay que sacar de la iglesia ese espíritu de religiosidad que nos ha tenido sembrados en lo mismo durante los últimos 2000 años. El regreso de nuestro Señor está a la vuelta de la esquina. Más de lo mismo no podemos seguir, porque hasta ahora lo mismo no ha funcionado. No es la iglesia la que se está metiendo en el mundo, es el mundo el que se está metiendo en la iglesia. Y nosotros seguimos dormidos con el espíritu de religiosidad. En otros lugares donde yo he ido a predicar, la gente está hablando de numerología. No, Señor, estoy hablando de los símbolos que Dios dejó en mi Biblia para que yo pueda vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús.